Hay un primer momento cuando la cárcel deja de ser cárcel, hay una conciencia ciudadana de que ese lugar no debió ser vendido al Estado chileno, porque era un lugar municipal. Hay conciencia de una pérdida. Esa conciencia del territorio que hace valorar la explanada es lo que desencadena el interés de las comunidades, de la ciudad, de los ciudadanos. Hay una gran rotación de gente al interior. Hay gente que es expulsada, gente que es invitada, hay gente que hasta el día de hoy tiene grandes dolores al respecto, pero lo que es cierto es que ese lugar está ocupado y esa gente que lo ocupa le da a ese lugar un propósito. En el año 2000 aparecieron, diría, dos vectores. Una disposición por parte del Estado de tocar temas nuevos relativos a la cultura, y también aparecieron actores, en los cuales yo me encontraba junto con un grupo de alumnos y otras personas, de participar más activamente en abrir fronteras, abrir espacios que no existían o no eran posibles. Reconstruimos parte de las estructuras abandonadas, físicas abandonadas de la excárcel. En ese momento se cuenta con el apoyo de la Secretaría, la Seremi, de Bienes Nacionales, con una seremía muy alineada con esta visión y que permite que este espacio se abra, quede en manos de ellos y entonces se vaya generando ahí un movimiento natural de la apropiación colectiva, finalmente. Nace desde una necesidad social, pero no desde la política partidista. Y un grupo pretende hacerse cargo de las ideas y del proyecto futuro. Y entra en confrontación ¿con qué? Con lo que ya había, con todo el trabajo que había. Tengo una visión muy positiva de lo que fue el proceso de ocupación de las organizaciones, de la ciudadanía, del Parque Cultural, desde que partió. Acá estaba este sueño, íbamos a construir un proyecto en conjunto desde la base ciudadana. Y en esos años pasaron millones de cosas hermosas, o sea, miles de actividades culturales autogestionadas. Nunca hubo un accidente, o sea, no recuerdo ningún herido en este lugar cuando estaba siendo administrado por las organizaciones. Fue una usurpación de las acciones de muchas personas, en las cuales yo me encuentro, que hicieron la primera parte de la pega. Y lo más fácil era sencillamente nivelar hacia abajo quemando todo esto. Y de esa manera liberarse de la oposición a fin de poder instalar el discurso populista que se instala del para todos nosotros, que era este grupo que se quedó y que no recibimos ni siquiera una palabra de aliento después del incendio. Y pasaron de nosotros tirando aguas benditas y expurgando los malos espíritus de los cuales nosotros, supuestamente los Wincas, estábamos cautivos. A mí el equipo que hizo la resistencia del parque no me caía muy bien porque me parecían unos vendedores de artesanías chinas nomás. Yo sé que estoy llevando la cosa a un extremo. Y es que hay un sector, sobre todo joven de la población, o no tan jóvenes, o sea, un poco como podría ser yo, los hippies viejos, ¿no? Que son gente que se mueven en la periferia, ¿no es cierto?, de la sociedad y que intenta hacer cosas, entre comillas, artísticas, ¿no? Entonces son artesanos, ¿no? Son músicos que tocan en el metro, en los trenes, en los terminales de buses, en fin. Y que eso no está canalizado institucionalmente ni por el sistema educativo ni por el sistema cultural, entre comillas, ¿no? El lugar había sido destinado para descomprimir cualquier tipo de petición o demanda de espacio físico o recurso que pudiese tener el Estado. Entonces alguien pedía algo medio deschavetado, lugar, excárcel. Entonces empezó a llegar una cantidad de acciones que, sin desmerecerla, no venían con la capacidad suficiente para hacerse cargo del espacio físico en las condiciones en que estaba, que eran condiciones más que precarias. Entonces los niveles de seguridad estaban un poquito, yo creo, en entredicho, porque las prácticas culturales, que eran muy interesantes,
iban poco a poco cerrando y cercando este lugar solamente para quienes lo habitaban. Lo habitaban en sus prácticas artísticas y lo habitaban derechamente porque muchos vivían acá. Si tú lo piensas esto como una posta, como una cadena, yo creo que no solamente es legítimo, sino que es bueno. Pero cuando la continuidad de estos nuevos líderes del proceso es a partir de la usurpación, a mí me parece que eso es impresentable. Y no solamente impresentable, sino que genera una fisura de base en este proyecto que todavía está presente. Creo que fue un proceso hermoso, multicolor, lleno de esperanza, lleno de expectativa de que podía haber un lugar en el mundo donde se iba a construir un sueño de comunidad. No es posible poder lograr que tu proyecto se consolide cuando estás preocupado de arrancar del fuego, de que te quemen, o te ninguneen, o te consideren loco. O sea, además del trabajo propio, de tener que investigar, tener que innovar, tener que financiar, tener que proyectar, tener que equilibrar económicamente, tener que difundir, tener que estar arrancando permanentemente los cocodrilos, que es mucho. Esta historia mucha gente la sabe, las autoridades la saben, los directores del parque la saben, el Ministerio de Cultura o el Consejo Nacional de la Cultura la sabe, el alcalde de Valparaíso la sabe, pero nadie habla de esto. Cuando llegué a Valparaíso y estudié la condición del squat. ¿Qué es lo que es un squat? Ocupa. Entonces yo decía, pero si yo conozco unos ocupa, en Ginebra. Unos ocupas, amigos míos, ocupan un edificio que es un edificio público, lo hacen funcionar. Cumplen con ciertos reglamentos mínimos para que la ciudad no los clausure. La ciudad los tolera. Porque la ciudad no quiere gastar tampoco en la mantención del edificio hasta que no decida si lo demuele o lo redestina. Estas organizaciones lo amononaron, lo armaron y cuando el Estado, la comuna les dice, bueno, se acabó esto, van a tener que devolver, los tipos en una negociación muy violenta de repente dicen, sí, pero en el fondo necesitamos ser compensados. Nos reubican. Muy bien, nos vamos a reubicar, discutamos las condiciones. Sin embargo, en estos ocupas de la cárcel, ese proceso quisiera ser bastante más acelerado y comprimido. Y lo que ellos piden, y que me parecía que era una cosa que iba a ser muy difícil que la autoridad lo proporcionara, era una rentabilidad inmediata, o sea, una rentabilidad alta de corto plazo. Esto es una lucha simbólica. Y en esa medida, el Estado, en su infinita perversión, llegó un momento en que dijo, no, a raíz del Bicentenario, no, aquí se va a decidir armar un centro cultural. Eso nadie lo estaba esperando, eso. Iban a construir ahí un bloque de edificios para variar, ¿no? Y eso fue una lucha de un sector, no fue una lucha social así masiva, no, fue un sector, ¿no es cierto?, que se opuso a esa intervención. Bueno, lo otro que fue interesante es que alguien nos vendió el modelo Niemeyer, ¿no? Cualquier ciudad europea quisiera tener un Niemeyer, ¿no? Entonces, ¿para qué quieren un rey? No, para que venga gente, o sea, un adorno para un turismo, ¿no? Sí, claro. Bueno, nosotros no necesitamos eso, ya hemos sido declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y con eso nos basta si se trata de... No necesitamos un Niemeyer. La Bachelet le pide a la Paulina Urrutia, en ese momento ministra de Cultura, que conforme una mesa. Esa mesa se llama Mesa de Arquitectura. Y esa mesa tiene un propósito que la ministra Urrutia lo señala el primer día, y es que hay que hacer desde ahí el concurso de arquitectura para el proyecto que ahí se va a construir. Entonces se adjudica, se empieza a realizar, manejado por el MOP, y hay una cantidad de accidentes que pasan. En el gobierno de Sebastián Piñera se inauguró este parque. Y se nombró a dedo a Justo Pastor Mellado, que había sido un actor político de su campaña en el mundo de la cultura, y fue nombrado. Como me dijo una profesora de la UPLA una vez,
Ah, te vas a Valparaíso, te vas a hacer cargo, sí. Mira, nosotros nunca quisimos eso. Y aquí viene lo fantástico. Lo que nosotros queríamos, me dice, era una ruina administrable. O sea, yo encontré que esa definición era genial, absolutamente genial. De manera que antes de venirme yo, ya sabía que ese espíritu de ruina administrable era el objetivo. Y yo había sido contratado no para administrar una ruina, sino para poner en marcha una entidad nueva, absolutamente estatal, con dineros del Estado, con dineros de todos los chilenos. Por lo tanto, yo pasaba a ser el individuo más oficialista, institucional que hay, porque tenía que poner en marcha un centro cultural y no administrar la readecuación de una ruina. Nos presentan en una mesa Justo Mellado y yo por supuesto que lo ubicaba, pero no lo conocía personalmente. Y en la primera reunión que tenemos, que estaba con la jefa de gabinete del ministro Cruzcoque, qué sé yo, y yo le recuerdo que nosotros habíamos desarrollado durante un año de trabajo con la ministra Urrutia, con todas las organizaciones, un programa y un plan de uso para esta cárcel. Nosotros voluntarios, todas las organizaciones voluntarias que participamos. Y Justo Mellado nos dice: eso es un chiste, así no se hacen las cosas, así no se desarrolla un centro cultural. Cuando llegué acá, la primera reunión que tuve con algunas personas del ambiente cultural local, me hicieron ver que estaban haciendo apuestas para saber cuánto se iban a demorar en volarme la raja. Hola. Justo Mellado dijo en una reunión a propósito de esa discusión que las organizaciones históricas de la cárcel no teníamos el estándar de calidad como para ser parte del nuevo Parque Cultural de Valparaíso. Nosotros le dimos la guerra al proyecto de Justo Mellado porque él nos dio la guerra a nosotros, pero nuestra guerra no fue así violenta y se nos acusaba de haber funado el lugar. No, nosotros lo que hicimos fue expresar nuestro descontento con un proyecto de exclusión en materia cultural. Las obstrucciones eran, por ejemplo, decirte, bueno, nosotros representamos a más de, no sé, 40, 200 organizaciones. Y nosotros hemos tenido una ocupación aquí, hemos hecho actos de soberanía y nosotros necesitamos que eso sea recompensado. O sea, las cosas más insólitas es que dos miembros de ese directorio y representantes de las organizaciones, en el fondo pedían trabajo en el parque. Lo que buscaban era colocar a sus peones, a sus pingos, y una vez que los tenían adentro, ellos mandaban a los pingos. De manera que cuando yo daba una orden, esos empleados me hacían notar a mí que ellos no me debían ningún respeto jerárquico porque ellos estaban ahí mandatados por sus organizaciones. Bueno, Justo Mellado hizo una lógica curatorial, yo diría de cultura de élite. Algunos amigos dicen la cultura pituca. Y afortunadamente creo que fuimos importantes en la salida de Justo Mellado a este lugar porque abrimos el debate que cuando llegó el segundo gobierno de Bachelet no se abrió porque la ministra Baratini quería que Justo permaneciera en su puesto y ella lo señaló. Entonces nosotros abrimos el debate y finalmente conseguimos que Justo saliera. Si yo tengo una crítica también a lo que ocurrió aquí, es que esto de llamarse organizaciones históricas, de sentirse propietarios de una herencia, también deja ver un cierto sectarismo, porque este es un lugar público, este es un bien nacional, esto pertenece a todos los ciudadanos del paraíso, no solamente a un grupo de personas que ocuparon esto, porque además no son todos los que ocuparon esto. El mismo operador político que nos excluyó con sus maniobras, en tanto representante del intendente Andrés Viñardelo, es hoy el encargado del archivo de la memoria de este lugar, a pesar de los reclamos que han hecho las organizaciones de derechos humanos. Entonces, ¿cómo es posible
dio risa. Me dio risa porque tú también te reíste un poquitito. Se constituyó finalmente la corporación con opiniones diversas, distintas, con críticas, pero finalmente se cumplió el compromiso de poder tener una corporación, que es la que hoy día administra, y es la que pudo elegir finalmente un director a través de un concurso público, que era la gran aspiración que teníamos. Nosotros queríamos que esto fuera dirigido por alguien que estuviera legitimado, no solamente por su calidad artística, por sus capacidades intelectuales, sino porque también tuviera el desafío de competir con otros intelectuales y poder proponer un proyecto a este parque. Había personas teniendo un rol muy significativo en el comando cultural de Bachelet durante su campaña y pensaban que les correspondía en justicia ser compensados. Por tanto, veían en esta posibilidad de concurso el llegar a algo. Entonces, en el mismo campo de la nueva mayoría hubo algunas traiciones, al parecer, muy impresionantes. Sobre todo que se dice, porque esto no me consta a mí, se dice que fue la peor presentación de proyecto. Se presentó Arturo Duclos, se presentó Venegas, el de Balmaceda, una chica esta, la Isabel Ibáñez, varios, ¿no? O sea, la molestia de los partidarios de la nueva mayoría fue que los hicieron participar en un concurso que ya estaba arreglado. Yo sé que no estaba todo arreglado. Y tengo explicaciones porque todos sienten evidentemente que está todo arreglado. Porque el lobby que se hizo previo fue muy impúdico. Fueron comidas, reuniones, café. O sea, yo al final decía, no me invitís más a tomar café, que no voy a votar por Coulon. Justamente por esto que estáis haciendo, me huele mal. Son otras prácticas trasnochadas, ¿entiendes? Y ahí hubo cambio de ministro. Entonces, cuando llega Otone, lo que hace es legitimar la operación. Yo llegué acá a través de una empresa externa que eligió entre 64 postulantes al cargo. Mi presentación se basó en estas dos cosas fundamentales: abrir el centro a la comunidad, abrirlo en todos sus aspectos, digamos, también como parque, porque este no es solo un parque cultural, sino también un parque, creo que el único espacio verde que Valparaíso tiene. Y después, en una segunda etapa, esa apertura signifique que este espacio, una vez empoderado y hecho propio por la gente de Valparaíso, sea un espacio en el cual exista la posibilidad de que los lenguajes que habla la gente de Valparaíso, en los cuales se expresa, digamos, encuentre un espacio de diálogo. En lo personal creo que Jorge Coulon fue una buena opción. Y uno viendo los fines de semana aquí, nota, digamos, que esto realmente está abierto y el guardia no te pregunta en la puerta qué viene. Y pienso que el mérito de la gestión de Coulon ha sido que igual se ve más ciudadanía diversa. Es más heterogéneo el proyecto. El parque tiene sus tiempos también de exposición, un tiempo lógico, natural. La gente comienza a llegar y no comienza a llegar porque ha llegado Coulon. Comienza a llegar porque es la maduración del proceso. Hemos hecho eventos donde hemos tenido muchísima gente y ya los sábados y domingos el parque está efectivamente lleno de vida y lleno de gente que hace distintas actividades. Yo no le asignaría no sé cuántas miles de visitas a una persona. Eso es un gesto muy mezquino de comprensión de la inteligencia de una comunidad. Pensar que la gente va por alguien es creer mucho en la tele, mucho en la tele. Si lo que pasa ahí es mucho más consistente, la cantidad de talleres y de ocupantes de los espacios siempre ha sido muy fuerte, porque la realidad es, más allá de Justo, más allá de Jorge, es que esos espacios son valiosos para esos grupos.
Y ahora, perdóname, está convertido en un cuchitril, o sea, y me encuentro con que hay cuchitrilamiento porque han adoptado unos salones para hacer exposición de artesanía. Tú entenderás que yo no tengo nada en contra de la artesanía, pero las artesanías no tienen que estar dentro del museo, tienen que estar en tiendas afuera o en los parques, no ahí adentro. Yo creo que esa expresión externa, ¿no es cierto?, de cuchitrilamiento de un espacio interno y de instalar un baratillo en el espacio externo, te muestra un poco el criterio con que se está manejando en la actualidad el parque cultural. Valparaíso es una ciudad bastante distinta en ese sentido, que tiene lógicas bastante singulares en relación a la ocupación y a cómo gradualmente se van ocupando los espacios, se van legitimando, porque se van viviendo. El problema de base, tanto con su origen como en la ciudad donde esto se desarrolla, supera a cualquier administrador, de donde venga, ¿ya? Por lo tanto, es un dato más a la causa de quien tiene que actuar ahí. Si no es un problema de personas, es un problema de la sociedad local.